Comunicación con el doctor Héctor Frisby hasta Golden, Colorado. Hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, determinante en nuestras vidas, sobre todo las de los sectores marginales, las de los sectores más desprotegidos, que es como impacto de la inequidad económica y social, pues determina las condiciones de salud, de calidad de vida y la propia expectativa, desde luego. ¿Cómo estás, doctor? Un gusto saludarte nuevamente, muchas gracias. Muy bien, buenos días. Por tu participación. Buenos días, mi doc. Buenos días, muy buenos días a todos. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema de salud pública, como tú lo dices, hace ya una cantidad importante de años ha sido una preocupación importante de los sistemas de salud pública, el identificar que se pensaba antes que cuando descubriéramos, pudiéramos dilucidar la estructura del genoma humano, íbamos a poder manipular mucha información genética y de qué manera se replicaba en la gente, y de esto se iba a incrementar de manera muy importante la calidad de vida y la expectativa de vida, y se iba a reducir la agresión de algunas enfermedades, incluso se podía evitar que algunas enfermedades se expresaran. Pero desafortunadamente se ha visto que la calidad de vida y la expectativa de vida está más bien relacionada con el estatus socioeconómico, en la zona en la que la gente nace, se desarrolla, vive, trabaja, y eso determina cuánto la gente se va a enfermar y cuánto la gente va a vivir, de manera mucho más determinante que si tienen un específico código genético o si pertenecen a algún grupo étnico en particular. Y esto lo empezaron a observar y les llamaba la atención porque en los últimos 50 años se ha incrementado de manera muy importante la migración. Prácticamente pues es muy poca la gente que es originaria de los países en donde vive. Todos de alguna manera somos inmigrantes, vamos moviéndonos de un lado a otro, y se dieron cuenta que aun cuando nosotros pertenecemos a un grupo étnico, a un grupo racial, llevamos nuestra herencia a donde nos dirigimos, pero impacta de manera mucho más importante el estatus económico al que nos integramos, a los países a los que llegamos y la zona en la que vivimos. Hubo un estudio muy interesante en el cual les llamaba mucho la atención que personas que migraban de países muy pobres, y esa gente tenía una expectativa de vida muy baja, países de África, se mudaban a países como Estados Unidos, donde en teoría su expectativa de vida iba a ser mucho mejor, pero las personas migraban en calidad de refugiados o venían como los inmigrantes, muchos inmigrantes mexicanos que vienen y trabajan justamente en ciudades santuario y los emplean de manera indocumentada, les pagan muy poco, viven en condiciones de pobreza. Entonces eso determinaba sus condiciones de salud. Hay un estudio muy interesante que realizó una doctora que es, creo que es de Suiza, la doctora que fue la secretaria de salud del Distrito Federal, no sé si tú te acuerdas, en el gobierno creo que fue de Andrés Manuel López Obrador, la doctora Asa Laurel. Sí, cómo no. Ella publicó un artículo muy interesante en los recientes años, en el cual identificó que para romper esta brecha de diferencial entre vivir con calidad y vivir muchos más años, son importantes dos cosas. Uno, que los servicios de salud sean universales, que el gobierno pueda ofrecerle a la mayoría de la gente la oportunidad de acceder a servicios de salud, y la mayoría de la gente va a acceder a servicios de salud preventiva. La mayoría de las enfermedades se pueden resolver con medicina preventiva, y solamente la salud pública la salud privada se podría hacer cargo de los gastos catastróficos, que son estos gastos que más o menos al año producen, está publicado que 150 millones de familias en el mundo al año caen en bancarrota por alguna enfermedad que tienen sus familiares. Entonces, para evitar que el determinante sea el código postal, así como se llama la presentación de hoy, en vez del código genético, necesitamos que haya condiciones de mayor igualdad, y para lograr condiciones de mayor igualdad se necesitan servicios universales de salud. Por eso es muy importante, y por eso es que los gobiernos han hecho un esfuerzo
para tener mayor universalidad. Ejemplos de esto en México son el Seguro Popular, el Seguro Social, que con sus defectos, sus problemas, bueno, pues es un intento que hacen para acercar los servicios de salud y disminuir la brecha de desigualdad. El ISSSTE, los servicios de la Secretaría de la Defensa Nacional, todos estos son esfuerzos que hacen los gobiernos para disminuir las brechas de desigualdad, porque está perfectamente identificado que la nutrición y los buenos servicios de salud son los que ofrecen la posibilidad de desarrollarse de mejor manera a largo plazo. También es muy importante que los programas de salud preventiva sean fuertes. México tiene unos programas de vacunación y de salud preventiva muy buenos. El problema es que muchas veces la gente no los busca. Cuando tuve la oportunidad de ser director de un hospital, formábamos brigadas, y hay muchos hospitales que lo hacen en México, que envían a las enfermeras a las casas de las personas para que vacunen a las personas. Por ejemplo, pacientes diabéticos que no se han presentado a la consulta en un año, hay que irlos a visitar a su casa y hay que ver cómo se están controlando. Entonces, esos son esfuerzos que se tienen que hacer para disminuir la frecuencia de complicaciones asociadas a enfermedades crónicas y aumentar la calidad de vida y aumentar la expectativa de vida. El código genético, el impacto del código genético es un proceso muy dinámico. Se nos antojaría que es como un juego de Legos, que lo podemos cambiar y es algo estático, pero la manera en la que el código genético actúa en los seres humanos, en nosotros, es de manera muy dinámica. El código genético que tenemos el día de hoy no es el mismo que tenían los seres humanos en la época de Jesucristo o en la Edad Media. El código genético se va adaptando, va mutando. Incluso hay un caso muy curioso de algunas personas, más o menos el 20% de los habitantes caucásicos europeos del norte, allá por Dinamarca, por Suecia, por esa zona, tienen uno que se conoce como un defecto, una variante genética que se llama CCR5 delta 32, y eso es que un defecto en una proteína de la membrana de las células no permite que el virus del HIV se pueda meter a la célula y se pueda reproducir. Entonces, esos pacientes empezaron a dar cuenta que incluso gente que se dedicaba a la prostitución, mujeres u hombres que se dedicaban a la prostitución y no utilizaban ningún método de protección, les llamaba mucho la atención a los investigadores porque no se infectaban, no presentaban datos de HIV, y si se llegaban a infectar, la enfermedad era una enfermedad menor que no les causaba mayor daño, y se descubrió esta modificación genética. Y por eso hay un grupo de investigación que está tratando de manipular los receptores a nivel de la membrana de las células para que el HIV no pueda infectar, y puede ser uno de los mecanismos en los cuales se termine con el HIV en el mundo. Sin embargo, son anecdóticos estos hechos que pueden cambiar la posibilidad de que una persona viva poco o viva con una calidad de vida deteriorada. Estamos esperando, la verdad es que estamos esperando una gran epidemia. Ya en el ciclo de las epidemias y las muertes masivas en la historia de la humanidad ya nos toca que llegue algún virus, y principalmente un virus es lo que esperamos, una bacteria es más fácil de combatir, y mate mucha gente. La mayoría de la gente que se va a morir es la gente que tiene la predisposición genética a sufrir enfermedades más agresivas, o aquella que no tiene acceso a servicios de salud. Entonces, esto ha sucedido de manera cíclica en la humanidad. Entonces, lo que más determina que la gente viva o muera a edades jóvenes o a edades tempranas, o que su calidad de vida sea menor, es su estatus socioeconómico, no es el código genético. Hay muchas enfermedades que están codificadas en nuestros genes y que ahora ya se pueden incluso saber desde antes que la persona tiene esa variante genética, el BRCA1 o 2, y esa gente, pues puede tener cáncer de mama, cáncer de ovario. Entonces se les hace una mastectomía preventiva, como lo hizo esta mujer Angelina Jolie, identificó que ella tenía esta alteración genética, y entonces, pues se hizo una mastectomía bilateral, y a veces incluso se quitan los ovarios también. Y pues en ese momento ya nosotros anulamos la expresión genética, pero Angelina Jolie es una mujer que tiene recursos económicos y pudo hacerse la prueba genética, que es costosa, y pudo hacerse la cirugía, que también es costosa. Una gente humilde, una gente que tiene un estatus socioeconómico bajo, pues ni cuenta se da hasta que ya tiene la enfermedad en un estado avanzado y que ya, el tratamiento es paliativo. Claro, doctor, sí, ahora sí que lo que llaman usted la propensión, ¿no?, a ciertos padecimientos,
desde luego pues ya la traemos en nuestro código genético, pero lo que determina que nos enfermemos o no, pues es precisamente la situación de nuestras vidas respectivas, ¿no? Aquí se dice mucho y se critica mucho a la población precisamente porque tiene malos hábitos, ¿no? Toma mucho refresco, toma muchas grasas, pero desafortunadamente pues no todos tienen el dinero y el tiempo para comer sanamente. Se dice, bueno, es cuestión de información, no es tanto cuestión de dinero, sino de una cultura, de que se vaya uno haciendo a la idea. Sí, es cierto todo eso, pero ¿cómo le pides a una persona que trabaja todo el día que se prepare un desayuno totalmente equilibrado, ¿no? Una comida igual, cuando pues solo pueden tener acceso y tiempo para comerse una torta, ¿no? Una gordita de chicharrón, un tamal en la mañana, ¿no? Una torta de tamal con un refresco. Entonces es realmente difícil, sí, o sea, todos debemos, la salud es responsabilidad nuestra, pero a veces pues sí, como tú bien dices, los factores de la misma calidad de vida, nuestra situación económica es lo que determina. Muchas veces podrá decirse, híjole, pues me voy a echar una torta, ni modo, y al otro día, híjole, pues no puedo ir a mi casa, o no me alcanzó para lo que sea, voy a tener que comerme una gordita, y así se va acumulando, ¿no? en el cuerpo un estilo de vida que no es necesariamente sano, pero que es lo que hay, ¿no? Para muchos mexicanos, desafortunadamente, aunado, claro, a la falta de información, a la falta de cultura, de que es mejor, pues a veces llevarse una fruta, una manzana, que comer cualquier cosa en la calle, y a veces hasta más barato. Pero la misma vida, pues va imbuyendo a la gente a tener, pues estos malos hábitos, doctor, como tú dices, pues desafortunadamente, por nuestra situación económica, no poder acudir al médico porque una cita en los sistemas de seguridad social no siempre es lo mejor, ni se da la mejor atención, ni los mejores estudios, y hacerlo con el sector privado, pues es muy caro para quien tiene un salario que apenas le alcanza para las necesidades básicas, ¿no? Por eso definitivamente, pues como tú dices, sí traemos un código genético que, pues si somos propensos al cáncer, obviamente con todos esos malos hábitos, pues nos va a dar cáncer desafortunadamente, doctor. Fíjate que hay tres cosas que se han identificado como los determinantes de una calidad de vida mayor y una expectativa de vida mayor. El primero es tener estilos de vida saludable, sin estrés, disminuir el estrés. El segundo, tener acceso a servicios de salud, claro, de calidad. Y el tercero es la educación. Los países que han fortalecido sus sistemas educativos, y bueno, ahorita que te estoy diciendo esto, tú puedes ir pasando lista en tu cabeza y puedes ir viendo cómo está el sistema educativo nacional, sí, cómo está el sistema de salud pública nacional, que aún con sus esfuerzos es insuficiente. Hay un principio en salud pública que dice que siempre la demanda superará la oferta, pero el esfuerzo tiene que ser constante. Y la tercera es vivir sin estrés. Te comento nada más como último. Fíjate que hicieron un estudio de los países de primer mundo, Estados Unidos, Rusia, Japón, Inglaterra, Alemania, para ver qué países vivía más tiempo la gente. Y encontraron que la gente que vive más tiempo es la que vive en la isla de Okinawa, en Japón. Y les llamó mucho la atención por un detalle. Aquí en Estados Unidos Estados Unidos ya contaminó al resto de América y una cantidad importante de países del mundo. Hay una aversión al cigarro. Fumar es malo, fumar no se recomienda, claro, pero hay una aversión irracional hacia el cigarro. Ya prácticamente a los que fuman se les ve como criminales, porque así lo ha determinado Estados Unidos. Y Estados Unidos, bueno, pues es el que va manejando el barco para muchos países. Y les llamaba mucho la atención que justamente en el país en el que los adultos fuman más es Japón. Entonces se dieron cuenta, y bueno, ¿y por qué si la gente fuma más en Japón? ¿Por qué se enferma menos? ¿Por qué viven más tiempo? Porque tienen una dieta mucho más saludable, a base de pescado, arroz, frutas, verduras. Hay mucha gente que tiene sus hortalizas, y aunado a esto, la gente medita.
la gente hace meditaciones prácticamente como una rutina diaria, es parte de su ideología social, de su ideología religiosa, hacer ejercicios de meditación, ejercicios de respiración, y eso disminuye los niveles de estrés, disminuye los niveles de inflamación, y eso hace que la gente se infarte menos, tenga menos embolias y este tipo de cosas, y les llamaba mucho la atención. En YouTube lo pueden ver, hay muchos videos de gente en Okinawa, mujeres que son mujeres de 95, 105 años, sí, están barriendo la calle y están caminando hacia el mercado, y bueno, pues raramente nosotros vemos gente de nuestros países de 100 años que puedan caminar o vivir, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros nos acerquemos a los servicios de salud, que tratemos de educarnos. Si el Estado no nos ofrece un sistema educativo sólido, que leamos, que nos acerquemos a fuentes confiables de información. Esto que ustedes ofrecen es una oportunidad, yo estoy a sus órdenes, pregúntenme lo que gusten, yo les puedo dar una opinión educada acerca de aspectos de salud, y habrá gente que les pueda dar opiniones educadas acerca de otros aspectos, pero que la gente se eduque, que acceda a servicios de salud y que lleve estilos de vida saludables. Esa es la recomendación que yo les daría, porque definitivamente el código postal, y esto significa la zona en la que vivimos y el estatus socioeconómico al que pertenecemos, determina de manera clara cuánto tiempo vamos a vivir y con qué calidad de vida. Así es, doctor. Ahora sí que, pues bueno, quienes tienen pocos recursos económicos, que desafortunadamente en este país pues es la mayoría, si tuvieran una mayor educación en cuanto a los alimentos más saludables, pues podrían compensar, digamos, de alguna forma esa falta de recursos con mejores hábitos, principalmente mejor alimentación, aunque sea poca pero sana, ¿no? Y pues tener ese acceso también a este tipo de prácticas que son muy saludables. Ya lo hemos hablado aquí contigo, de la meditación, la reflexión y todos esos instrumentos que pues no necesariamente se tienen que adquirir, sino más que nada practicarse y aprenderse, ¿no? Para ayudar a nuestra salud, que pues los primeros responsables de ella somos nosotros, ¿no? Además de, pues claro, el Estado con los sistemas de salud para pues ya atender ciertos padecimientos, pero sí, desde luego, y siempre hay que reconocerlo, los primeros responsables de nuestra salud somos nosotros mismos, querido doctor. Muchísimas gracias. Así es, Jorge. Pues gracias, doctor. Una vez más nos ilustras, nos das tu sabia consulta para mantenernos sanos en la medida de lo posible, a pesar de todos los pesares del estrés que estamos viviendo con este señor allá que tienes en la presidencia de Estados Unidos, que cada día nos estresa más, y pues por ello hay que alimentarnos bien y estar fuertes para enfrentar lo que venga. Mi querido doctor, muchísimas gracias. Ya lo platicaremos ahora que vaya a México, la impresión que se genera en México. A veces yo creo que hasta les afecta más a ustedes que a nosotros. La verdad es que a mí lo que haga o deje de hacer el presidente me viene sin importancia. Y fíjate que a mucha gente aquí veo muchos paisanos, muchos de ellos paisanos indocumentados, pues sí tienen cierto temor, pero la mayoría de los pacientes que yo veo no son criminales, entonces no tienen ningún problema. Y no es tonto, este señor es muy hablador, pero no es tonto. No va a deportar a los mexicanos trabajadores, porque la gente mexicana es muy trabajadora y nadie va a trabajar como ellos. Pero ya lo platicaremos cuando nos veamos por México. Así es, mi querido doctor. Todos esperamos que así sea con Donald Trump, aquel vieja frase de que perro que ladra no muerde. Y es lo que no, este sí muerde y ladra muy feo. Pero, ladra muchísimo. Pero no es tonto, no va a lastimar a su país. A él no le importan los mexicanos, no le importa a nadie más, le importa a su país. Y sabe que mexicanos son útiles para su país y sabe cómo hacerlo. Pero bueno, esperamos que nos vaya bien. La esperanza es lo último que muere. Ojalá, doctor. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo aquí el próximo jueves para una nueva consulta. Ya sabe usted todos los temas que le quiera proponer al doctor para que nos hable de ello, pues directamente aquí a su Twitter, a su página de Facebook o aquí a través de nuestro chat, y nosotros le pasamos el costo al recado aquí al doctor, que hace favor de acompañarnos no solo el jueves, sino ahí de manera recurrente cuando tienes tiempecito.
vemos que te das tus vueltas aquí al programa, cosa que agradecemos muchísimo. Me doy mis escapadas, sí. A veces no resisto la tentación de meterme en las redes sociales, pero ya no tengo que hacerlo porque tengo muchas cosas que hacer. Muy bien, querido Doc. Un abrazo hasta Colorado. Bien. No al Colorado de la Casa Blanca, sino hasta Colorado, donde estás tú. Gracias, mi Doc, nos vemos el próximo jueves. Gracias, queridos amigos. Volvemos después de este corte con más aquí en Disyuntiva TV.